Proverbios 21 y versículo 26. Es ahí donde vamos a basar nuestra enseñanza de esta tarde. Para los que les gusta anotar, el título de este mensaje es El justo da con generosidad. Dice Proverbios 21, 26. Hay quien todo el día codicia, pero el justo da y no detiene su mano. Este mismo versículo en la versión Palabra de Dios para Todos dice así: hay quienes todo el día se dedican a codiciar, en cambio el justo es generoso. Hasta ahí vamos a leer, vamos a orar. Señor, gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias porque hasta este día, Señor, tu misericordia ha sido nueva cada mañana y se ha extendido a nuestra vida. Y hoy estamos aquí, Señor, por tu gracia, por tu bondad y por tu misericordia. Queremos en esta tarde aprender de tu palabra, Señor. Que el consejo de tu palabra, Señor, traiga luz a nuestra vida, a nuestro corazón, y podamos aprender a través de ella. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. El justo da con generosidad. Quiero tocar un tema que es muy importante, como todos los temas que vienen en la Biblia, pero este es un tema que tiene que ver con el dar para el Señor. En Mateo capítulo 22 y versículo 17, dos grupos de personas se acercaron con Jesús a tratar de cuestionarlo, o mejor dicho, a cuestionarlo. Y la pregunta que le hicieron al Maestro Jesús en Mateo 22, 17, dice: dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? El tributo era un impuesto anual que cada persona daba, y este tributo era un denario. Un denario era el salario de un día de un soldado romano. Y se usaba este impuesto o este dinero, se usaba para mantener al ejército romano. Y estos dos grupos de personas, que eran los herodianos y los fariseos, se acercan con Jesús y le preguntan: ¿es lícito dar tributo al César? ¿Sí o no? Por ejemplo, traduciendo esa pregunta a nuestros días, pudiera yo preguntarles: ¿es lícito pagar impuestos, sí o no? ¿Sí o no? Sí. No nos gusta, pero hay que pagarlos, ¿verdad? No responda, ni voltee a ver a nadie. ¿Pero usted paga impuestos? No responda, ¿verdad? Entonces, con esta pregunta, estos dos grupos de personajes o personas, los fariseos y los herodianos, pretendían poner a prueba a Jesús. Si la respuesta de Jesús era negativa, los herodianos, es decir, los seguidores de Herodes, lo acusarían de traicionar a Roma. Pero si su respuesta era positiva, los fariseos lo acusarían de deslealtad a la nación judía y por lo tanto perdería pues el apoyo del pueblo. Sin embargo, Jesús responde hablando de un asunto y de un tema muy importante que se llama justicia. ¿Qué es la justicia? Una definición así muy simple de la justicia es dar a cada uno lo que merece y lo que le corresponde. Eso es justicia. Y Jesús, ante la pregunta que le hicieron, ¿es lícito pagarle tributo al César? Jesús responde con justicia, versículo 18. Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tientan, hipócritas? Tentar, ahí la palabra tentar significa probar. ¿Por qué me prueban, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron: de César. Y él respondió con justicia, diciendo: den al César
lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Bueno, el justo, dijo Salomón, da con generosidad. Proverbios 21:26 dice: hay quien todo el día codicia, pero el justo da y no detiene su mano. Hay dos grandes tareas que debemos de desarrollar en base a nuestro compromiso con la misión que tenemos todos, entendiendo que la misión que todos tenemos es predicar el evangelio de buenas nuevas de salvación a los no creyentes, pero también predicar la palabra de Dios y adoctrinarnos adecuadamente. Los que ya somos evangelizados, los que ya hemos sido evangelizados, necesitamos ser discipulados y adecuadamente adoctrinados. Dos tareas importantes. La pregunta es si las estamos haciendo. Uno, si le estamos predicando a los que no conocen del Señor. Y dos, si nos estamos edificando con la sana doctrina. Una congregación que no hace labor misionera a través de estos dos compromisos se estanca, no crece. Miren, aquí hay todavía mucho lugar donde se puede contener a mucha gente, ¿sí? De hecho, Dios nos ha permitido tener este lugar precisamente para que en un lugar más amplio pueda llegar más gente a ser ministrada por el Señor y adecuadamente adoctrinada con la palabra de Dios. Qué bendición tener este lugar, ¿no es cierto? ¿Están mejor aquí que allá? ¿Sí o no? Bueno, hay que llenar este lugar. Para que este lugar se llene, ¿qué tenemos que hacer? Predicar buenas nuevas de salvación a los que no conocen al Señor, pero también entre nosotros edificarnos y adoctrinarnos con la palabra del Señor. Entonces decía yo, una congregación que no hace esta labor se estanca, no crece, no desarrolla discípulos y después ministros y servidores de la obra. ¿Por qué? Pues porque está estancada. Mire la instrucción de Jesús hacia los discípulos en Hechos capítulo 1, versículo 8. Anteriormente el Señor, andando con sus discípulos, les había dicho: no se muevan de Jerusalén. En el capítulo 1, versículo 8, les dice: no se muevan de Jerusalén hasta que reciban el poder. Dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos. ¿Qué hace un testigo? Ofrece pruebas de un hecho que le ha acontecido, ¿sí? Usted y yo hemos recibido la salvación por gracia, por fe, pero este hecho de haber recibido por gracia y por fe la salvación necesitamos publicarlo. Necesitamos dar testimonio de eso, predicar de Jesús. Bueno, Jesús les dice: me serán testigos, y menciona dónde. 1, en Jerusalén. 2, en Judea. 3, en Samaria. Y finalmente dice Jesús: y hasta lo último de la tierra. La misión de los apóstoles consistía justamente en esparcir el evangelio, pero no podían desarrollar esta misión encomendada por Jesús si antes no habían recibido el poder que les daba el Espíritu Santo para ser testigos. Mientras ellos no fueron investidos de poder de lo alto, ellos permanecieron ahí en Jerusalén. Una vez que son investidos con poder de lo alto a través del Espíritu Santo, el primero que se levanta en su primer mensaje, en su primer discurso, es el apóstol Pedro. Y una vez que predica lleno del Espíritu Santo, dice la Biblia que más de 3,000 personas, sin contar mujeres, conocieron al Señor. Ya había sido investido con poder de lo alto. La iglesia del primer siglo, en sus inicios, en un momento hizo caso omiso de este mandato del Señor de predicar en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Sabe lo que hicieron los cristianos del primer siglo? Se quedaron muy cómodos en Jerusalén. ¿Cuál había sido el mandato? Me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Escuchen bien esto, mis hermanos. Haciendo una alusión justamente a ese mandamiento, podemos decir lo siguiente:
Dios nos ha llamado a ser testigos en nuestro Jerusalén, en mi casa. ¿Cuántos son testigos en su casa? En mi Jerusalén, por decirlo de alguna manera. Pero Dios no quiere que nos quedemos cómodos en nuestro Jerusalén. Él nos llama a salir de las 4 paredes para ir con el vecino, a Judea. Pero no solamente tenemos que ir con el vecino, con el jefe de trabajo, también tenemos que ir a Samaria, a otros lugares, a donde Dios nos mande. Pero no debemos quedarnos tampoco en Samaria, necesitamos ir hasta lo último del mundo, a donde Dios nos mande. El punto es predicar el evangelio y no quedarnos en un estado de comodidad o de conformismo. Porque vuelvo a repetir, una iglesia que no hace la labor misionera de la predicación del evangelio se estanca y muere. No sé si estará usted de acuerdo conmigo, pero así es. Debido a esto, entonces, a que la iglesia del primer siglo se quedaron ahí cuando Dios les había dicho que tenían que salir, debido a eso, el Señor tuvo que enviar una persecución dirigida nada más y nada menos por uno de los hombres más sanguinarios y que estaban en contra de la iglesia, llamado Saulo de Tarso. La Biblia dice en Hechos capítulo 8, si vamos ahí, Hechos capítulo 8, dice así la escritura, Hechos capítulo 8, versículo 1. Y Saulo consentía en su muerte. ¿En la muerte de quién? En la muerte de Esteban. ¿Cómo murió Esteban? Lo apedrearon. ¿Por qué lo apedrearon? Por predicar el evangelio. Bueno, dice, y Saulo consentía en su muerte en aquel día, y hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba ¿dónde? ¿Dónde estaban? En Jerusalén. ¿Dónde les dijo el Señor que debían seguir? No solamente en Jerusalén, sino en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Dice, vino una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y una vez que surge esa persecución, dice, todos fueron esparcidos por las tierras, ¿de dónde? De Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Pregunta, ¿tendrá aquel Señor mandar una persecución a casa de oración para que podamos salir de nuestro Jerusalén e ir a Judea y Samaria hasta lo último de la tierra? ¿Tendrá que suceder eso o nos vamos a mover? ¿Qué vamos a hacer? Predicar el evangelio, mis hermanos. No tenemos que esperar una persecución. El mandamiento de Jesús ya está dado, versículo 2. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes. ¿Qué iban haciendo? Anunciando el evangelio. Anunciando el evangelio. Bueno, el cumplimiento de esta misión desde entonces, desde aquel tiempo, ha cambiado de forma impresionante la vida de millones de personas alrededor del mundo a través de toda la historia del cristianismo, debido a que el mensaje del evangelio ha llegado y seguirá llegando a todos los rincones de la tierra. El mensaje del evangelio ha llegado y seguirá llegando a todos los rincones de la tierra. Pero escuchen esto, mis hermanos, la misión, la tarea no ha terminado. Todavía hay mucho trabajo por hacer. Pero escuchen esto, se requiere de más obreros. ¿Se requiere de qué? De obreros. De hecho, Jesús dijo, al ver las multitudes desamparadas y dispersas como ovejas sin pastor, Jesús dijo, orad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Por qué? Porque la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Y los pocos tal vez que hay están bien cómodos ahí. No, hay que movernos, hay que predicar el evangelio, pero deben de ser obreros, número uno, que sean genuinamente llamados por Dios. Dos, que estén dispuestos y disponibles a servir al Señor con integridad y compasión, pero también con una adecuada motivación en el corazón. La misión
que Dios les vaya encomendando a cada uno. A lo mejor Dios te va a encomendar que vayas en una labor de predicarle a X determinada número de personas. Pero a lo mejor el Señor te manda a que vayas y le prediques simplemente ahí en tu vecindario. El punto es que tenemos que desarrollar la misión. No solamente entonces se requiere de obreros llamados por Dios, dispuestos y disponibles. También se requiere de otro elemento que tal vez en algunos lugares se ha olvidado, que es el recurso económico. El recurso económico es necesario para continuar con la misión de la evangelización de las almas que están en peligro de extinción. Si no hay quien predique a las almas que están en peligro de extinción, se nos van a morir y se van a ir a un destino eterno sin Cristo. ¿Cuántos saben que Jesús viene pronto? Y mientras Él viene, ¿qué tenemos que hacer? Predicar el evangelio. Entonces, se necesita el recurso económico. Por lo tanto, lo que yo voy a compartir es un tema que nos identifica como la verdadera iglesia de Jesucristo, que estamos dispuestos, disponibles a cumplir con nuestra misión: predicar el evangelio a los no evangelizados y discipular a los que ya han sido evangelizados. Por eso es que el tema es: el justo da con generosidad. Si nos llamamos cristianos, pues debemos manifestar los rasgos y las características de Jesús. Y uno de los rasgos característicos y sobresalientes en la vida de Jesús es que cuando Él estuvo en esta tierra, Él vino y vivió siempre para dar con generosidad. Por ejemplo, Jesús dio sanidad física a los que necesitaban sanidad física. Pero aún más, Dios, y mejor aún, les dio sanidad del alma a los que necesitaban la sanidad del alma. ¿Sí? Pero también Jesús dio liberación a los que estaban endemoniados. También Jesús dio consuelo a quien necesitaba el consuelo. Jesús dio alimento físico al que necesitaba el alimento físico, pero mejor aún, Dios le dio el alimento espiritual a todos aquellos que creyeron en Él como el Hijo de Dios. De hecho, en Juan 6:35, Él dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Tú has comido de ese pan y has bebido de esa agua? Yo sí. Jesús vive en mi corazón. Sí. Al inicio del ministerio de Jesús, en Lucas capítulo 4, versículo 18, para confirmar esta verdad que acabo de mencionar, Jesús vino y vivió para dar. Siempre vivió para dar. Nunca para agarrar y nunca para quitar a nadie. En Lucas capítulo 4, versículo 18, confirmamos una vez más esta verdad. Dice Jesús: el Espíritu del Señor está sobre mí. Esta fue una profecía que ya el profeta Isaías había hablado en el Antiguo Testamento, y en ese momento se estaba cumpliendo en la vida de Jesús. Y él dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, y mire lo que dice, para dar. ¿Para dar qué? Buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a dar sanidad a los de quebrantado corazón. Me ha enviado a pregonar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, pero también dar libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Uno de los deberes y responsabilidades que tenemos y que nos identifican como la iglesia de Jesucristo y como verdaderos cristianos, mis hermanos, es dar para el Señor. Dar para el Señor. El dar debe de ser una de las funciones que deben de estar activas en la iglesia que está viva. ¿Cuántos están vivos? Bueno, el dar debe de identificar a la iglesia que está viva, y si tú y yo estamos vivos, pues tenemos que dar. Y escuchen esto, no me estoy solamente refiriendo al dar económico. Hay muchas áreas en las que podemos dar. Dar de nuestro tiempo, dar de nuestras oraciones, dar una palabra, ir y dar una oración por sanidad, etcétera, etcétera. Las necesidades básicas de la iglesia
deben de ser suplidas por la misma iglesia, ¿sí o no? ¿O tenemos que ir a McDonald's a buscar un patrocinio por parte de McDonald's o de alguna otra compañía de allá del mundo? No, las necesidades que hay en un ministerio deben de ser suplidas por la misma iglesia. Bueno, ese es el espíritu que prevalecía en los cristianos de la iglesia primitiva, porque es el deber que prevalece en hasta nuestros días. Es uno de nuestros deberes. Aquí no vamos y le pedimos ayuda al gobierno tampoco. Las necesidades que hay en este ministerio se suplen a través de todo lo que todos nosotros damos, ¿sí? Dice la Biblia en el capítulo 2 del libro de los Hechos, mire la vida de los primeros cristianos, Hechos capítulo 2, versículo 43. ¿Lo tiene? Hechos 2:43. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído por el mensaje que Pedro predicó estaban juntos. ¿Y qué dice a continuación? Y tenían en común todas las cosas. ¿Cuáles cosas? Las cosas que tenían en aquel tiempo. Si tenían un camello, pues lo tenían a la disposición de todos, sin importar si era un camello último modelo. Si el camello estaba ahí, ellos podían utilizarlo. Si tenían alguna otra cosa que alguien más de los hermanos necesitaba, ellos tenían todo en común y en la disposición de poderlo ofrecer a quien lo necesitara. Ese es el espíritu que prevalecía en la iglesia primitiva. Versículo 45. Y mire lo que dice a continuación. Y además dice, vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Pregunta, siendo sinceros, ¿cuántos tienen una necesidad económica apremiante? Levante la mano. Levante la mano. ¿Alguien tiene? No se preocupen, no les voy a pedir que vendan sus propiedades, no voy a recoger una ofrenda tampoco. ¿Cuántos tienen una necesidad básica apremiante? Levante su mano. ¿Nadie? Gloria a Dios. Qué bueno. Todo está suplido. En aquel tiempo había quienes por causa de la persecución habían perdido todo. Pero gracias a Dios que había hermanos ahí que tenían todas las cosas en común, vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad que había en cada uno. Este mismo versículo 44 y 45 se los voy a leer en la versión Biblia del lenguaje sencillo. Dice así: y todos los seguidores de Jesús, ¿cuántos seguidores de Jesús hay aquí? Bueno, todos los seguidores de Jesús compartían unos con otros lo que tenían. Pregunta, ¿compartes de lo que tienes? Cada quien sabe. 45. Vendían sus propiedades y repartían el dinero entre todos y a cada uno le daban según lo que necesitaban. No se le daba más ni se le daba menos. Pablo en su discurso de despedida dijo a los ancianos de la iglesia de Éfeso, Hechos 20:26, vamos ahí. Hechos 20:26. El justo da con generosidad. Hechos 20:26, ¿lo tiene? Dice Pablo: por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Cuando dice la Biblia ahí, Pablo, no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios, ¿se refiere al consejo que está contenido solamente en el Nuevo Testamento? No, se refiere a todo el consejo de Dios contenido en toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Por qué aclaro esto?
Porque anda alguien por ahí diciendo que ya no tenemos que estudiar el Antiguo Testamento porque el Antiguo Testamento es la ley o tiene que ver con la ley y ahora nosotros estamos bajo la gracia y solamente debemos estudiar el Nuevo Testamento. Déjenme decirles, mis estimados hermanos, que no podemos entender el Nuevo Testamento sin antes haber estudiado el Antiguo Testamento. En otras palabras, todo lo que está contenido, o la mayor parte de todo lo que está contenido en el Antiguo Testamento está confirmado en el Nuevo Testamento. Son inseparables. ¿Estamos de acuerdo en eso? Para que si alguien viene y le dice, no, mira, ya no leas el Antiguo Testamento, ahora estamos bajo la gracia. No, hay que entender el Antiguo Testamento para poder entender el Nuevo Testamento. ¿Estamos de acuerdo? Entonces dice Pablo, no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios, versículo 28. Por tanto, mirad vosotros, les está hablando a los líderes de la iglesia de Éfeso, él está para despedirse. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, supervisores, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. La iglesia del Señor que Él ganó con su sangre, no la iglesia del pastor, ni del apóstol, ni de nadie. Es la iglesia del Señor porque Él la ganó con su sangre. Versículo 29. Porque yo sé, dice Pablo, que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Cuídese de esos lobos rapaces que pueden entrar. 30. Y lo más peligroso, dice ahí, de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Versículo 31. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia en todos los santos. Y luego después, como que da un cambio de ruta, dice Pablo, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Pablo realmente era un hombre que vivía para dar, trabajaba para dar, daba y predicaba el evangelio sin pedir nada a cambio. Versículo 34. Antes, vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Pablo trabajaba para su sostenimiento. Él en lo personal determinó en su corazón renunciar a ese derecho que él tenía de vivir de lo que la misma iglesia podía sembrar para él, para su sostenimiento. Él deliberadamente dijo, yo renuncio a ese mi derecho. Usted puede encontrar, ahorita vamos a leer algunas escrituras en 1 Corintios capítulo 9. Pero esta no es la regla, ni es el mandamiento. Por una instrucción personal de parte de Dios, así lo decidió Pablo, ¿verdad? Pero aquí el asunto, versículo 35 dice, en todo esto os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. ¿Cuántos creen estas palabras de Jesús? Porque para la mente natural de alguien, estas expresiones de Jesús, no, más bienaventurado es dar que recibir, no. O sea, lo más natural es, no, a mí me gusta que me den. Me siento mejor cuando me dan. Pero en los caminos del Señor es al revés. Jesús siempre va, y la vida cristiana, según el mandamiento del Señor, siempre va en contra de la lógica humana, ¿sí? Porque ¿a cuántos no les gusta que le den, por ejemplo, si ahorita yo les dijera, ¿te gustaría que te diera $5,000? Claro, ¿a quién no le gusta que le den $5,000? Pero dice Jesús, más bienaventurado es dar. ¿Quién estaría dispuesto a dar $5,000? No lo voy a recoger, estoy poniendo un ejemplo, hermano, no se asusten. Que de repente los veo así como medio serios, medio tensos. No, tranquilos. Las ofrendas ya se recogieron, ya no vamos a recoger otra ofrenda, no se preocupen. Lo único que yo quiero hacer en esta tarde es
que nos enfoquemos qué es lo que la Biblia dice respecto al dinero. ¿La Biblia habla de asuntos que tienen que ver con el dinero? Claro, como habla de la salvación, como habla de la fe, como habla del arrepentimiento, como habla de tantos temas la Biblia que nos interesan a los cristianos. Bueno, también la Biblia habla de los asuntos del dinero. ¿Qué tenemos que hacer con el dinero que Él pone en nuestra mano? Ese es el punto, ¿sí? Más bienaventurado es dar que recibir. ¿Cuántos creen esta bienaventuranza? Yo la creo. Yo he sido bendecido dando más que recibiendo. El razonamiento humano no puede encontrar la lógica de esta bienaventuranza. Bienaventurado significa supremamente bendecido, dichoso y feliz, en un estado supremo. No dice nada más bendecido, simplemente bendecido o dichoso. Dice supremamente bendecido, supremamente dichoso, supremamente feliz. Es aquel que da antes que recibir. Bueno, eso dice la Biblia, ¿verdad? Este mismo versículo en la Biblia del lenguaje sencillo, Hechos 20:35, dice Pablo: les he enseñado que deben trabajar y ayudar a los que nada tienen. Recuerden lo que nos dijo el Señor Jesús: Dios bendice más al que da que al que recibe. Bueno, como muchas de las otras verdades objetivas que Jesús enseñó, esta verdad no es la excepción. Jesús lo dijo, yo lo creo, yo quiero vivirlo y quiero ser más bendecido dando que recibiendo. Aquellos que no entienden el verdadero corazón de Jesús se preguntarán: ¿cómo es que Jesús dice que es más bienaventurado dar que recibir? Bueno, cuando un creyente no ha desarrollado la convicción de que es a Dios a quien le pertenece todo lo que tiene que ver con el dinero. Escuchen esto, mis hermanos, este es un asunto que a veces no lo entendemos. A Dios le pertenece todo el dinero que tú tienes. Nosotros somos solamente administradores. No sé si me estoy explicando. Somos solamente mayordomos. ¿Qué hace un mayordomo? Administra los bienes de otro. Y estoy hablando en sentido no solamente monetario. Somos administradores de los dones que Dios nos ha dado, porque Dios nos va a pedir cuentas. Pero somos solamente administradores. Los dones que tú tienes, ¿son tuyos o son de Dios? Dios te los dio. De hecho, la palabra don es un regalo de Dios. Es que quiero dar a conocer mi don. ¿Tu don? ¿Que los dones no los recibimos de Dios? Es que mi dinero, ¿tu dinero? Sí, lo gané trabajando 8 horas incansablemente. Gané este dinero que tengo en mi mano, lo gané con el sudor de mi frente. ¿Y quién te dio la fuerza? ¿Quién te dio la habilidad? ¿Quién te dio el trabajo que tienes? ¿Quién te da la vida? ¿Que no es Dios? Porque si Él no nos da la vida, hoy no estaríamos aquí. Todo es de Él. Si la vida es de Él, todo lo que Él nos da la oportunidad de tener es de Él. Esto a la mente de algunos que tienen mente natural no les entra este principio, ¿verdad? Bueno, es Él quien nos ha escogido como mayordomos y administradores de lo que realmente le pertenece a Él. Y siempre, el que no entiende esto, siempre tendrá problemas con el dinero. Ese creyente nunca podrá experimentar o vivir bajo el principio espiritual que Jesús enseñó: más bienaventurado es dar que recibir. Él va a voltear el principio, él va a decir: más bienaventurado es recibir que dar. Así que ¿cuántos quieren darme? Y déjeme decirle una cosa: hay muchos que están hoy detrás de un púlpito diciendo en su mente o en su corazón: más bienaventurado recibir de todos los que voy a manipular antes que darles. Muchos de los que están detrás de un púlpito diciendo: hermanos den, hermanos siembren, ellos no tienen el poder ni la capacidad para sembrar. No dan nada. Se engañan a ellos mismos, ¿sí?
El justo, ¿cuántos justos hay aquí? Justos justificados por Jesús. Bueno, dice el tema que el justo da con generosidad. Pregunta: ¿cuándo debemos dar para el Señor? ¿Cuando me nace? ¿Cuando siento? Porque les voy a decir una cosa que es una realidad. Todos los años que tengo conociendo al Señor, no siempre nos nace dar. ¿A quién le nace dar? Nos nace agarrar, retener. Eso sí nace. Y nunca sentimos dar. Porque cuando de repente vemos la necesidad a nuestro alrededor y el Señor viene aquí a nuestro oído y nos dice, dale, como que piensas que es el diablo y quieres reprender al diablo. No, cuando el Señor nos dice, da, es porque te quiere dar más. Cuando el Señor nos pide, es porque Él sabe que es para nuestro beneficio y nuestra bendición. Pero quien no lo entiende va a retener. ¿Cuándo debemos dar para el Señor? ¿El primer día de la semana o toda vez que el Señor nos pida lo que realmente es de Él? ¿Cuándo es el primer día de la semana? ¿El lunes? El domingo. El domingo nos reunimos todos los hermanos, es el primer día de la semana, hoy en nuestros días, primer día de la semana. Nos reunimos para alabar al que nos ha dado la vida. Nos reunimos para aquel que nos ha dado la paz y el consuelo. Nos reunimos para adorarlo a Él, para rendir nuestra vida en adoración a Él. Pero también nos rendimos para darle de nuestros recursos económicos que obtuvimos mediante el esfuerzo de nuestro trabajo durante la semana. ¿Sí o no? Ese dinero que fue depositado aquí representa tu vida misma. Te desgastaste ahí. Y se lo diste con un corazón sincero para Dios. Porque sabes que es para Él, todo es de Él. Entonces, ¿se imagina si Dios fuera como nosotros, que Dios nos diera solamente cuando siente? A ver, ¿alguien está en necesidad? No siento darle sanidad. No me nace bendecir al que está en necesidad. ¿Se imagina si Dios fuera como nosotros? ¿Dónde estaríamos? Qué bueno que Dios no es como nosotros, ¿verdad que no? Dios es bueno, Dios es misericordioso, que aún a pesar de nuestras rebeliones no nos paga conforme, como cantábamos hace un momento, a nuestras rebeliones. Él es misericordioso desde la eternidad y por la eternidad. ¿Estamos de acuerdo? Si usted no está de acuerdo conmigo, de todas maneras así es. Es Dios desde la eternidad y por la eternidad, aunque no esté de acuerdo. Mire pues las palabras de Pablo en 1 Corintios capítulo 16, versículo 1. Primera de Corintios capítulo 16, versículo 1. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en la iglesia o en las iglesias de Galacia. Déjenme decirles que Pablo tenía autoridad para ordenar, porque era un apóstol llamado por Jesucristo. Entonces él dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, hagan ustedes también de la manera como ordené a las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de ustedes ponga aparte algo según haya prosperado. Hace un momento que yo pregunté, ¿quién tiene una necesidad? Ninguno levantó la mano. Sin lugar a dudas, has sido bendecido y has sido prosperado en lo que se refiere a tu economía. ¡Qué bueno! Gloria a Dios. Dice el Señor, ponga aparte algo según haya prosperado, y luego dice, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Pregunta para reflexionar y meditar. No diga nada, solamente medite en la pregunta. ¿Cuántos habrá aquí que por alguna razón no vienen el día del Señor, que es el domingo, no dan lo que deberían de darle al Señor ese día que faltaron, pero tampoco lo guardan y después se hacen como que se les olvida dar lo que no le dieron,
bajo el falso argumento de que el Señor es todo amor, Él me perdona y además el Señor no necesita mi dinero. ¿Dios necesita tu dinero? No, porque es de Él. ¿Sí o no? Es de Él. Sin embargo, justamente cuando alguien dice, no voy a dar, el domingo pasado no vine y me tocaba dar X cantidad de mi ofrenda o lo que sea, no lo voy a dar, lo voy a retener. ¿Es lícito darle al Señor lo que es del Señor, sí o no? Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Eso es lo justo, sí o no. Y cuando alguien no da lo que le debe dar al Señor, ¿qué significa eso? Eso es injusto. Ah, pero el Señor no necesita mi dinero. Efectivamente, no necesita tu dinero. Pero eso no significa que porque no lo necesita, no tenemos que darlo. Justamente ahí está el engaño de Satanás. Porque el principio de Dios es, dando es como recibimos. Ese es el principio de Dios. Ahora, ya sabemos por qué a veces no nos alcanza para nuestras necesidades básicas. Porque luego algunos retienen y dicen, bueno, no, pues no fui la semana pasada, pero no di estos $100 o estos $500, es mucho dinero. Y se quedan con él. De manera inesperada, al día siguiente que no diste lo que tenías que darle al Señor, ¡pum!, se te descompone tu auto. Y tienes que ir con el mecánico y el mecánico te cobra $500, lo que le retuviste. Estoy solamente imaginando, no estoy diciendo que así sea cierto, no vayan a decir, ay, el hermano está maldiciendo. No, estoy solamente poniendo ejemplos. ¿Sí se entiende así? ¿Sí? Bueno. Por eso es que a veces no nos alcanza, porque en lugar de dar, retenemos. Fíjese cómo los niños, yo tengo un nietecito de 3 años y medio y le tengo que enseñar a dar, porque él tiene la tendencia a retener. El otro día le compré algo ahí al niño, unos panecillos ahí. Le digo, eran como unos 10. Le digo, ¿me das uno? No. Oye, yo te los compré. Te puedo comprar otros 10 si quiero, pero ¿me puedes dar uno? No me quiso dar uno. Bueno, esa es una actitud de un niño. Si usted tiene 20 o 30 años en el Señor y conoce ya estos principios y todavía retiene, está asumiendo la actitud de un niño. Espero que no haya ninguno de esos aquí, ¿verdad? Los 3 primeros capítulos del último libro del Antiguo Testamento. ¿Cuál es el último libro del Antiguo Testamento? ¿Cuál? Díganlo fuerte. Malaquías. Algunos nomás oyen Malaquías y dicen, ay, ya nos van a hablar de los diezmos. Tranquilo, tranquilo. Malaquías no solamente habla de los diezmos, habla de muchas otras cosas. De hecho, es una profecía donde Dios está usando al profeta Malaquías para reprender y acusar primero a los sacerdotes y luego al pueblo de Dios, por lo menos en 6 áreas de pecados, las cuales una de ellas, justamente un pecado por el cual Dios reprende al pueblo de Israel, es porque estaban robándose de las riquezas que le pertenecían a Dios. Y en Malaquías capítulo 3, versículo 8, la reprensión de Dios viene a través de algunas preguntas. Dice la primera pregunta, versículo 8, ¿robará el hombre a Dios? Les pregunto, ¿sí o no? ¿Robará el hombre a Dios? Acuérdese, Dios está usando al profeta Malaquías para confrontar al pueblo de Israel y les dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijiste, ¿en qué te hemos robado? No entendían. ¿En qué te hemos robado? Y el Señor les responde, en vuestros diezmos y ofrendas. 9, malditos sois con maldición. Wow, eso está fuerte, ¿eh? Y eso lo dijo Dios a su pueblo y a los líderes del pueblo. Malditos sois con maldición porque vosotros, la nación toda,
me habéis robado. ¿Robaron a Dios, sí o no? Sí, pero miren la misericordia de Dios en el versículo 10. Dice, ok, está bien, me robaron, los voy a perdonar, pero no sigan en el mismo pecado. Traigan todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Pregunta, ¿el alfolí son los recipientes que pasan aquí los hermanos? ¿Ese es el alfolí? Porque algunos luego dicen, traigan los alfolíes, vamos a darle al Señor, vamos a llenarlo. Esos son unos simples recipientes, ¿sí? El alfolí eran almacenes grandes donde se guardaba todo el grano, todo lo que la gente iba a diezmar. Era una bodega, ¿sí? Dice el Señor, traigan todos los diezmos a la bodega, al alfolí, y entonces habrá alimento en mi casa. Pregunta para meditar, respóndase usted mismo, respóndase con toda sinceridad, no diga nada, no voltee a ver a nadie. La pregunta es la siguiente, ¿a cuántos realmente les molesta o les incomoda o hasta tal vez les pueda provocar náuseas o simplemente les dan ganas de irse al baño, a otros les dan ganas de irse a la congregación cuando escuchan estos versículos Malaquías 3:10? No diga nada, no voltee a ver a nadie, porque a lo mejor alguien dirá, hermano, no exageres. Esa es la verdad. A algunos les molesta, les incomoda cuando se habla del dinero en la iglesia. ¿Por qué? Porque posiblemente tú vienes de otro ministerio donde te estafaron, donde te traicionaron, donde te manipularon y te quitaron todo lo que tenías. Aquí no. ¿Ya lo notaron? Que aquí no. Porque ese no es el principio de la Biblia. Nosotros no estamos aquí para manipular tus emociones y quitarte tu dinero como lo hacen otros. Ellos tendrán su recompensa, ¿sí? Y qué bueno que se quedaron los jóvenes, porque a los niños y a los jóvenes hay que enseñarles desde pequeños a dar para el Señor. ¿A dar para quién? ¿Para el pastor? ¿Quién dijo para el pastor? No, no es para mí, es para el Señor. Porque algunos justamente vienen ofendidos, vienen lastimados, porque su pastor vino y agarró todo para él. ¿Sí? Ahora, vuelvo a hacer la pregunta, ¿a cuántos les molesta o pudiera molestarles cuando se habla del dinero en la iglesia? No responda, pero la respuesta que usted se dé a sí mismo estará determinando justamente dónde está su corazón. Hay quienes les molesta escuchar estos versículos por otra razón, porque no están dispuestos a dar, porque su corazón los conduce a retener para ellos mismos más de lo que es justo. Eso se llama, en la Biblia se llama mezquindad. De hecho, en Deuteronomio, la Biblia dice, no serás mezquino con el que tiene necesidad. La mezquindad tiene que ver con un corazón endurecido, lleno de codicia y de avaricia, a tal punto que cada llamado a dar para el Señor, a algunos les ofende. Les ofende. Si alguno de ustedes le ha llegado a molestar y hasta ofender estos versículos, escuchen esto, mis hermanos, tienen un problema. Si hubiera alguien aquí que le molestan estos versículos, que no los puede, es más, de pronto se abre tu Biblia ahí en Malaquías 3:10 y leen la maldición y todo eso, y de repente mejor le das la vuelta al Nuevo Testamento porque dice, estoy bajo la gracia. Bueno, si hubiera alguien aquí que le molestan estos asuntos del dinero, esa persona tiene un problema no conmigo, tienen un problema con Dios, porque eso lo escribió Dios en la Biblia y quedó ahí en la Biblia para nuestro ejemplo. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Bueno, pregunta, el hombre roba a Dios, mejor dicho, cuando no le entrega el diezmo o la ofrenda, ¿sí o no?
¿El hombre roba a Dios cuando no le entrega a Dios la ofrenda o el diezmo, sí o no? Sí, sí. Esto era lo que Dios había establecido en el Antiguo Testamento para quienes estaban bajo la ley. Esto es al pueblo antiguo. Mire lo que Dios había dicho para el pueblo de Israel, el pueblo antiguo, Deuteronomio capítulo 14, versículo 22. Deuteronomio capítulo 14, versículo 22. ¿Ya lo tiene? Dice ahí, esto es la ley. Indefectiblemente diezmarás. Note usted que está la expresión en imperativo. No dice si te nace, si sientes. No es opcional. Indefectible diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. 23. Y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. No cumplir con esta ordenanza venía a ser justamente una falta a la ley de Dios. Por lo tanto, Dios dijo en la ley que por cuanto alguien había robado de las riquezas de Dios estaba bajo maldición. ¿Cuál era la maldición de la ley? Merecían la muerte como pago del incumplimiento de la ley. ¿Estamos de acuerdo? Pregunta, ¿estaremos bajo la ley hoy, sí o no? ¿Estamos bajo la ley, sí o no? No. Porque según Gálatas capítulo 3, versículo 13, dice que hemos sido librados de la maldición de la ley por medio de Cristo. Ahora, Jesús dijo en el Nuevo Testamento, yo no he venido a abrogar la ley, a quitar la ley, he venido a darle el verdadero sentido a la ley. ¿Sí? Entonces, la ley es importante, hay que cumplir, ¿verdad? Pero en Cristo hemos sido liberados, según Gálatas 3:13, de la maldición de la ley. De acuerdo entonces a estas escrituras bíblicas que acabo de mencionar, la pregunta es, ¿aplicarán estas bases bíblicas o estos versículos bíblicos, aplicarán a los creyentes de hoy? ¿Sí o no? ¿Aplican sí o no? No, porque el diezmo es de la ley. Pero está usted diciendo, hermano, que el diezmo es de la ley. Sí, el diezmo es de la ley. De hecho, en el Nuevo Testamento no se habla muy concretamente del diezmo, a excepción de cuando el Señor Jesús reprende a los escribas y fariseos en el capítulo 23 del libro de Mateo, del Evangelio de Mateo, capítulo 23, versículo 23. Él dice, ay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley. Lo más importante de la ley. Y lo primero de lo importante de la ley, dice ahí Jesús, es la justicia. ¿Qué dijimos que es la justicia? Darle a cada uno lo que merece y lo que le corresponde. A Dios la gloria y a César lo que es del César. ¿Sí? Ustedes dejaron lo más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe. Pero termina Jesús diciendo en el versículo 23, esto era necesario hacer, es decir, la justicia, la misericordia y la fe, sin dejar de hacer aquello. ¿Qué es aquello? Diezmar. Diezmar. Por lo tanto, entonces, mis hermanos, el diezmo es de la ley, y tal vez les sorprenda saber, pero el pueblo de Israel no solamente daban un diezmo, daban 3 diezmos durante todo el año. Voy a mencionarlos a continuación. El primero era conocido como el diezmo levítico. Lo encontramos ahí ordenado por Dios en Levítico 27:30. Se entregaba a los sacerdotes y levitas que servían en el pueblo y en el templo, según Números 18, del 21 al 32. Usted luego los estudia ahí en su casa. Pablo confirma en el Nuevo Testamento, Pablo confirma que el sostenimiento
era para los que servían a Dios bajo el nuevo pacto y que servían en el templo. Dice 1 Corintios 9:13, dice Pablo: ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven en el altar del altar participan? ¿Lo sabían ustedes, sí o no? ¿Sí o no? Bueno, si no lo sabía, ahora ya lo sabe. 1 Corintios 9:13, 14 dice: así también ordenó el Señor, los que anuncian, o sea, los que proclaman el evangelio, que vivan del evangelio. A Pablo lo acusaban: no, este predica el evangelio porque quiere dinero. Por eso él decidió voluntariamente renunciar a su derecho. Pero ese no es el mandamiento. El mandamiento de Jesús es: ordenó el Señor que a los que anuncian el evangelio vivan del evangelio. Aquí aprendemos algo importante. Aunque ya no estamos bajo la ley, los diezmos y ofrendas que el pueblo ofrecía a Dios eran útiles para sostener a los sacerdotes y a los levitas que trabajaban en el tabernáculo antes de Cristo, según Números 18. Ahora, bajo el nuevo pacto, el Señor anunció que los que anuncian el evangelio vivan del evangelio. ¿Sí se entiende? Bueno, pregunta: ¿de dónde cree usted que saldrán los recursos económicos para sostener a los pastores, a los ministros, a los que trabajan de tiempo completo en este lugar? ¿De dónde cree usted que va a salir? Si el diezmo es de la ley y ya no estamos bajo la ley, entonces ¿qué vamos a hacer? ¿Me tengo que ir a trabajar, o el pastor John Salcido se tiene que ir a trabajar a la fábrica o a la taquería de la esquina o a la gasolinera de la esquina o qué? Pregunto, porque el diezmo es de la ley. ¿De dónde van a salir para el sostenimiento de los ministros de la iglesia? ¿Esto significará que ya no debemos dar porque el pastor tiene que irse a trabajar como lo hacía Pablo? No, mis hermanos, no es así. Los creyentes nacidos de nuevo estamos llamados a seguir dando para el Señor. Ahora ya no hay una ley que nos obligue, porque ahora estamos bajo la gracia. ¿Cuántos están bajo la gracia? En la ley se exigía el 10%. ¿Sí? Bajo la gracia se da todo. ¿Cuántos están dispuestos a darlo todo? Jesús se dio todo. Jesús no dijo: miren, voy a ir nada más la mitad. Jesús se dio todo. No escatimó en ser igual a Dios, sino que tomando forma de siervo, se hizo igual que los hombres. Tomó forma de siervo, se dio todo, sin escatimar nada. Pero cuando se trata de nosotros de darle algo al Señor, le decimos: Señor, nomás el 5, ¿no? El 5%. Y empezamos ahí a tratar de negociar con el Señor. Señor, nomás te doy 1 hora de mi tiempo, porque las demás horas estoy muy ocupado, no tengo tiempo, Señor, tú sabes que tengo que trabajar. Él se dio todo, ¿sí? Bajo la gracia, entonces los hijos de Dios debemos darlo todo. Hay una historia, haciendo un paréntesis en este primer diezmo que daban para el sostenimiento de los levitas y sacerdotes. Hay una historia en el Nuevo Testamento que habla de una viuda, y dice la Biblia que aparte de ser viuda, era una viuda pobre, porque yo conozco viudas que son ricas, pero esta era pobre. Pero la diferencia entre esta viuda y otras viudas es que esta amaba y conocía a Dios. Marcos capítulo 12, versículo 41 es donde está la narración. Se lo leo rápido. Dice: estando Jesús sentado delante del arca de las ofrendas, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Pregunta, imagínese usted la escena. Está sentado ahí Jesús. Está sentado Jesús, el pueblo viene y ve lo que están echando. ¡Oh, wow! Este rico echó mucho. Yo me imagino sacó ahí mucho grano tal vez, o muchos denarios y los aventó ahí mucho. Escuchen esto, Jesús no estaba solamente viendo la cantidad.
Jesús estaba viendo la intención del corazón, porque Jesús conoce todo, Jesús sabe todo, porque es omnisciente. Veía que venían algunos, y yo me imagino que los ricos llegaban ahí, y a lo mejor voltearon ahí con la viuda y hasta aventaron ahí el dinero para que la viuda se diera cuenta que ellos estaban echando mucho. Y sí echaron mucho. Entonces dice ahí la historia, dice, y vio que muchos ricos echaban mucho, y vino una viuda pobre y echó solamente 2 blancas, o sea, 2 cuadrantes, casi menos del valor de un penny de hoy. Pregunta, ¿quién dio más, el rico o la viuda? A los ojos naturales, los ricos dieron muchísimo, a lo natural, ¿verdad? Pero en lo espiritual, porque vuelvo a repetir, Jesús estaba viendo el corazón, la intención del corazón. Y una vez que ve la verdadera intención del corazón, les llama la atención a los discípulos. ¡Ey, discípulos! Escuchen esto, les dice Jesús. Llamando a sus discípulos les dijo, de cierto les digo, que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, en todo su sustento. El dar para el Señor tiene que ver con la intención del corazón. Y escuchen esto, Dios no nos está pidiendo las obras, Dios está pidiendo el corazón. Entonces dice Pablo, cada primer día de la semana, cada uno aparte algo según haya prosperado. ¿Para qué? Número 1, en el Antiguo Testamento se decía, según la ley, que este primer diezmo era para el sostenimiento de sacerdotes y levitas. Número 2, el segundo diezmo era conocido como el diezmo para la adoración en el templo. Este fue ordenado por Dios en Deuteronomio 14:22. Le doy la cita y luego lo estudia. Todo este diezmo era lo que la gente venía a traer en lo que se refiere al grano, al vino, al aceite, y se utilizaba ese dinero o la venta de todo ese grano, se utilizaba para celebrar las fiestas y convocatorias donde se reunía el pueblo para adorar a Dios. ¿Sí? Entonces, número 1, con el primer diezmo se pagaban las necesidades para el sacerdote y los levitas. Número 2, con el segundo diezmo se pagaba el lugar donde se reunían el pueblo de Israel para adorar a Dios. El tercer diezmo se llamaba el diezmo del bienestar. Este fue ordenado por Dios ahí mismo en Deuteronomio 14:28. Era anual y se usaba para hacer un fondo con el fin de bendecir con alimento al extranjero, al huérfano, a la viuda, para hacer misericordia con ellos. Bueno, con estos 3 diezmos se suplían las necesidades que había. 1, para el sostenimiento del sacerdote y levitas. 2, para suplir los gastos del templo, la adoración en el templo. Y 3, para el bienestar o para hacer misericordia a los que estaban necesitados. Se dice que en el total, anualmente, no era el 10% lo que daban, se calcula que era en un promedio un 23% de lo que llegaba a sus manos, lo que daban los antiguos, el pueblo de Israel en aquel tiempo. Escuchen esto, si el día de hoy nosotros tuviéramos el entendimiento y el respeto que tenían los israelitas por la ley, según la ley de aquel tiempo, no se limitaban ellos solamente a dar el 10%, sino, ya lo dije, daban ellos 3 diezmos, que era un promedio del 23%. Escuchen esto, mis hermanos, en esta congregación y en las 4 congregaciones que conforman Casa de Oración Fontana, tenemos estos 3 mismos gastos. ¿Sí? No sé si se habían dado cuenta. Si no sabían, yo se los informo. Tenemos 3 pastores tenemos el gasto de 3 pastores que se sostienen, más 6 personas que trabajan de tiempo completo en las labores del templo. Ahí está. Con el dinero que usted da, se suplen estos 3 pastores que tenemos en 4 congregaciones y 6 personas que trabajan de tiempo completo. Número 2, también tenemos el gasto de 4 locales que rentamos. No los regalan, se paga una renta. 4 locales.
donde se paga una renta donde nos juntamos para venir a adorar a Dios. Y número 3, también invertimos dinero en hacer misericordia al que está necesitado. Les damos para los que tienen necesidad, están padeciendo alguna. No les decimos, vete y ora y que Dios te bendiga. No, también ayudamos, porque ese es el patrón de la Biblia. Ese fue el patrón en el Antiguo Testamento y ahora lo aplicamos en el Nuevo Testamento porque estamos bajo la gracia. ¿Sí? Entonces, entendiendo que así como en el Antiguo Testamento tenían ellos 3 gastos y ahora los tenemos nosotros, la pregunta es, no contesten, no respondan nada. ¿Cuántos de los que están aquí estarían dispuestos, como el pueblo de Israel, a traer el 23%? No digan nada, piénselo solamente. Ellos lo hacían y se suplía todo. No le voy a recoger una ofrenda, no lo estoy manipulando, le estoy enseñando lo que dice la Biblia, nada más. ¿Sí? Ya no estamos bajo la ley, ahora estamos bajo la gracia. Y bajo la gracia, pues, lo damos todo. Dice Pablo a los Corintios en el capítulo 9, versículo 5 de su segunda carta. Vamos rápido ahí, estoy casi terminando. Por tanto, segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 5, dice Pablo, por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Le voy a leer este mismo versículo en otra versión, Palabra de Dios para Todos. Dice, por esto, dice Pablo, me pareció necesario pedirles a los hermanos, envió una comitiva, para que fueran a verlos, para que antes de que llegásemos se aseguraran de tener lista la ofrenda que prometieron para suplir las necesidades de los hermanos. Esto hará que sea una ofrenda hecha voluntariamente y no por obligación. Versículo 6. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. 7. Cada uno, escuche, este es el principio en el Nuevo Testamento. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama ¿a quién? Al dador alegre. ¿Cuál es la manera y la actitud correcta con la que debemos dar para el Señor? ¿Cuál será? Se me hace que nos están manipulando. Se me hace que no, el pastor necesita otro carro, por eso está hablando del diezmo. No, hermanos, no. Ese es evangelio barato, pobre. No, así no es. La actitud correcta con la que debemos dar, dice Pablo en el versículo 7, como propone nuestro corazón. Ahí en el corazón están nuestros sentimientos, nuestras emociones y la voluntad. Ahí el corazón es el centro de la personalidad, de todo lo que en realidad somos. Por eso, el dinero debemos de tenerlo en la mano y no en el corazón. Porque engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo entenderá? ¿Quién lo conocerá? Engañoso es el corazón. Y el dinero no puede estar arraigado en el corazón, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Y resulta que el amor se genera aquí en el corazón. El dinero hay que tenerlo en la mano para que cuando Dios nos pida que demos de lo que es de Él, podamos abrir la mano. ¿Estamos entendiendo? Dice ahí entonces Pablo, cada uno dé como propuso en su corazón. Esta expresión significa un dar premeditado, un dar predeterminado. Es decir, desde antes yo voy a estar en mi corazón proponiendo de manera voluntaria dar para el que me dio todo. Pero dar de una forma
voluntaria, por amor, no de una forma impuesta, tampoco de una forma, no voy a dar porque me manipularon, o tampoco voy a dar porque me obligaron. Aquí no obligamos a nadie, ni manipulamos a nadie. Preferimos mejor apelar a la obra del Espíritu Santo en el corazón de cada uno de los hijos de Dios. ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo morando en sus corazones? Es mejor que el Espíritu Santo sea el que te diga aquí en tu corazón cuánto debes dar para el Señor y cómo debes dar para el Señor. Entonces dice, cada uno dé como propuso en su corazón, número uno. En segundo lugar, dice Pablo, y no con tristeza. También esta expresión se traduce no con una reserva o con un remordimiento o con una molestia en tu corazón. No con una indecisión, no des sin un gozo absoluto, no des pensando que el pastor se lo va a gastar o los líderes de la iglesia se lo van a gastar. Una ocasión unos hermanos nos dijeron, hermanos, necesitamos que nos apoyen, vamos a arreglar el estacionamiento de la congregación, tenemos una necesidad apremiante, ¿por qué no hablas con los hermanos y pides que nos ayuden? Hablé con los hermanos, levantamos una ofrenda, así como la levantamos, fuimos y se las entregamos, no me acuerdo cuánto se recogió, 1,000, 2,000, 3,000, no me acuerdo cuántos miles fueron. Y de repente pasó un mes, 2 meses, 3 meses, 5 meses, nunca arreglaron el estacionamiento. Nunca lo arreglaron. Es una vergüenza. Después volvieron a pedirnos otra ofrenda. ¿Sabe cuándo volvimos a darles algo? Nunca más. Porque ese es el punto. Se manipula a la gente diciendo, necesitamos 50 lámparas, ¿cuántos están dispuestos a dar para comprar 50 lámparas? Y la gente da para comprar las 50 lámparas y las 50 lámparas nunca llegan. En nuestra congregación allá en Anaheim, cuando llegamos a partir de enero, fue un lugar ahí, no había sillas, teníamos que comprar sillas. Compramos 250 o 300 sillas. Yo no le dije a la congregación, hermanos, cada uno compre su silla. ¿Quiere venir a la reunión y se quiere sentar? Compre su silla. Había fondos en la iglesia. Y con los fondos de la iglesia se suplió la necesidad que había en la iglesia. ¿Está entendiendo el asunto? ¿Sí? Dice entonces Pablo, no des con tristeza. No des pensando, el pastor se lo va a gastar. No. En tercer lugar dice Pablo, ni por necesidad. Esto se refiere a un dar bajo una presión manipuladora. ¿Hay necesidades en la iglesia? Sí, ya lo dije. Las necesidades en la iglesia se suplen a través de la iglesia cuando hay necesidades. Cuando no, pues no. Ahí en la congregación de Anaheim, estamos como en la congregación, acá en el lugar donde estaban allá, no hay aire acondicionado. Yo ya estuve hoy en la mañana, a las 9 de la mañana, estábamos a más de 100 grados ya. Un calorón, esta camisa la traigo semi mojada. Y los hermanos ahí están, como muchos de ustedes estuvieron allá, ¿verdad? Pero gracias a Dios, allá el Señor nos está supliendo para poner aire acondicionado. A menos que haya una necesidad, vamos a hacer un llamado. Si no, si Dios suple, ponemos el aire acondicionado y no le pedimos nada a la iglesia. Pero no vamos a manipular a la gente, ¿sí? Ni por necesidad, o sea, por manipular las emociones que alguien ejerce a fin de forzar la voluntad de una persona. En otras palabras, ningún creyente, escuchen bien esto mis hermanos, está obligado a dar con base a demandas legalistas de otros o con bases arbitrarias y mucho menos dar cantidades prefijadas. ¿Cuántos creen que podemos levantar una ofrenda y el día de hoy se va a levantar una ofrenda de $50,000? Así que yo creo que de este lugar el día de hoy en este momento salen $50,000. Primero pasen los de a 5,000, después los de a 2,000 y después los de a 1,000 y después los últimos. No, mis hermanos, vuelvo a repetir e insisto en esto. Esa es una manera de pedir dinero muy barata y muy corriente.
La Biblia nos dice cómo. Cada uno dé como propuso en su corazón. Si usted mantiene una actitud correcta cuando se trata de dar para el Señor, mire lo que espera, lo que le va a venir a usted. Dios ama al dador, ¿qué? Alegre. Y escuchen esto, cuando alguien goza del amor de Dios, hay bendición. Hay bendición por causa y a resultado del amor de Dios. Si no fuera por su amor, infinito amor, inalterable amor, incomparable amor, si no fuera por su amor, simple y sencillamente usted y yo no estaríamos aquí. Dios ama al dador alegre, al que da justamente, con justicia y generosamente. ¿Entendió el mensaje? Bueno, entonces ya no hay excusa. Ya no puede usted decir, yo no sabía cuál era la manera, la actitud correcta en el dar para el Señor. Yo pensé que era solamente el diezmo. Algunos se limitan al diezmo y dicen, yo ya cumplí. Cumpliste con la ley. Pero la gracia lo da todo. ¿De acuerdo? Oremos pues al Señor. Les invito a que se pongan de pie. Levante sus manos al Señor si usted quiere hacerlo y dígale, Señor, gracias porque tú te diste todo por mí. Tú te diste todo por mí, Señor. No escatimaste absolutamente nada, sino que siendo Dios, estuviste dispuesto, Señor, a darlo todo, para que yo, considerado muerto por causa del pecado, tú me diste vida, Señor, y me la diste en abundancia. Ese es tu carácter, Jesús. Tu carácter fue perdonador, pero también tu carácter fue generoso, Señor. Nos diste más de lo que merecíamos y aún nos sigues dando, Señor, más de lo que merecemos. Señor, aquí está nuestra vida. Ahora entendemos lo que es la justicia, darte a ti lo que tú mereces y lo que te corresponde, y darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Señor, queremos fluir y caminar en el espíritu de tu palabra, Señor. Perdónanos si hemos malinterpretado, Señor, este asunto, este tema acerca del dinero. Pero hoy, Señor, creo que tú nos has hablado al corazón. Pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que aún continúes trayendo revelación a nuestro corazón, Señor. No queremos dar, Señor, ni por tristeza ni por necesidad. Queremos dar conforme a lo que nuestro corazón nos vaya dictando, Señor, porque tú amas al dador alegre, Señor. Nos encomendamos a ti y a la palabra de tu gracia, que es en ella en la que podemos ir sobre edificando en nuestra vida, Señor. Ya sabemos, Señor, que el que siembra poco cosecha poco, pero el que siembra mucho cosecha mucho. Esa es la actitud correcta que tú pides de tus hijos, Señor, porque tú lo diste todo y ejemplo nos dejaste, Señor, para seguir tus pisadas. Gracias, Señor, por tu palabra, la recibimos en nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Puede darle un aplauso de alabanza a Él? Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. A ti la gloria, a ti la honra y todo el honor siempre, Señor. Amén y amén. Gracias, Señor.